Qué bueno que podemos seguir estudiando la palabra de Dios, aprendiendo a través de esta epístola tan preciosa, en la que vamos descubriendo cómo Juan estaba tratando de ayudar a aquella iglesia en el Asia Menor, pero también ayudarnos a nosotros hoy día, porque la palabra de Dios sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Así es que vamos a meditar en este texto hoy y vamos a dar un énfasis especial en que el amor de Dios es la base para nuestra propiciación. Hemos estado leyendo y mencionando acerca de esta palabra, que a lo mejor en algún momento nos puede sonar un poco extraña, sobre todo a los más jóvenes. Y quisiera empezar imaginándonos, poniéndonos un poco en situación, antes de entrar en el texto, en una escena que seguro que para los padres, sobre todo aquellos que tienen más de un hijo, les sonará un tanto familiar. Imaginémonos que estás allí en el comedor, en la cocina, y estás ahí tranquilo leyendo y de repente empiezas a oír gritos en la habitación de los niños. Y te encuentras a tus hijos pues que están riñendo por la situación que sea. Ya sabes que sobre todo para los más pequeños es fácil encontrar algo por lo que reñir. Tal vez un juguete que uno le ha cogido al otro y que era el suyo, o tal vez un insulto, uno nuevo que aprendió en el colegio y se le ocurrió que era el más ideal para su hermano, o cualquier cosa así. Y entonces pues la cosa poco a poco va subiendo de tono hasta que decides levantarte, dirigirte a la habitación y poner fin a aquello que está sucediendo en ese momento. ¿Te suena de algo? Seguro que muchos hemos pasado por eso. O lo vivimos y nuestros padres tuvieron que intervenir también, ¿verdad? Pues quisiera un poco extrapolarlo, digamos, a lo que estaba sucediendo en aquella iglesia en el Asia Menor. Algunas cosas se resuelven equitativamente o con una decisión salomónica, no sé si partiendo el juguete en dos, pero sí con una decisión, ¿verdad? Tú te quedas con esto es para él, o déjaselo un poquito y luego se lo devuelves. O a veces las cosas han llegado mucho más lejos y tiene que haber una reconciliación. Pídele perdón a tu hermano. Esto que has dicho, esto que has hecho no está bien. Y al principio parece que cuesta un poquito. Pero nosotros como padres tenemos que llegar a esa reconciliación. Esto me recuerda cuando, bueno, no es que lo haya dejado de ser, pero cuando mis hijos eran más pequeños y a veces hacían cosas mal y tenía que disciplinarlos, pero no queríamos simplemente que se quedaran con la disciplina, sino que llegaran a entender que lo que habían hecho mal pues merecía un castigo y merecía una restauración, y a veces les hacía pedir perdón
y muchas veces te respondían algo así, pues te decían, pues perdón. Y entonces le respondía, no estoy buscando, yo le decía literalmente, no estoy buscando un pues perdón. Estoy buscando que realmente medites en lo que has hecho, te arrepientas y procures no hacerlo más. Pues llevemos esto nuevamente a aquella iglesia en que Juan, en un sentido, también había estado escuchando los gritos allí a lo lejos y tiene que enviarles una carta hablándoles acerca del amor. Les dice, Juan es el apóstol del amor, y les dice, debéis amaros. El apóstol Juan nos habla o nos exige, por así decirlo, y nos dice que el amor no es cualquier cosa, y mucho más el amor cristiano, porque no es cualquier clase de amor, como ahora seguidamente veremos. Es un amor superior, un amor que se origina en Dios, se genera en Él, y es el ingrediente que no puede faltar en ningún cristiano. Así es que vamos a ver estos 4 versículos, y he querido ordenarlos como si fueran formas verbales. Y el primero de ellos, la primera, en los versículos 7 y 8, podemos ver que el amor es un imperativo. Juan dice, debéis amaros. Nos pide o nos ordena que como cristianos nos amemos unos a otros. Y nos da varias razones por ello. La primera de ellas dice que el amor, esa clase de amor con la que tenemos que amarnos, es el amor de Dios. Un amor diferente a toda otra clase de amores. Es un amor que se origina en el mismo cielo y que se transmite a través de sus hijos aquí en la tierra. Muy diferente a cualquier clase de amor que se pueda originar en la tierra. Da igual si es un amor filial, un amor paternal, por mucho que los padres amen a los hijos, un amor fraternal o un amor erótico. Todas las clases de amores que se pueden encontrar en esta tierra, se trata del amor ágape. Esa es la palabra que utiliza una y otra vez el apóstol Juan. Y no solamente él, el apóstol Pablo también la utiliza. Cuando leemos aquel famoso pasaje en 1 Corintios 13, encontramos, nos dice Pablo, que es superior a cualquier don que uno pudiera anhelar de Dios. Va más allá, nos dice, de todo acto externo. Es un amor, y ahí comienza una larga lista, nos dice que es paciente, bondadoso, sin envidia, sin jactancia ni arrogancia, decoroso, altruista, sin rencor, justo, veraz, sufrido, crédulo, esperanzado, y que finalmente nos dice que va a ser lo único que va a prevalecer por toda la eternidad. Y esa es la clase de amor a la que Juan nos quiere llevar a través de este pasaje. Y sigue diciendo, el que ama es nacido de Dios y le conoce a Él. Cuando tienes esta clase de amor y lo demuestras, se manifiesta quién realmente es tu padre. Es como una prueba de paternidad. Si tienes ese amor, Dios es tu padre.
Si no lo tienes, pues deberás procurarlo. También cuando el apóstol Juan escribe el Evangelio, al final del Evangelio encontramos a Jesús que está hablando con Pedro, allí en la orilla, y empieza a preguntarle si le ama, si no le ama, y Pedro le da una serie de respuestas. Cuando leemos en el griego, Juan refleja con cada pregunta, o con las dos primeras preguntas de Jesús, le dice: ¿me amas con esta clase de amor? Y Pedro le responde: tú sabes que te quiero. Pero Jesús le vuelve a preguntar: pero no es eso lo que te estoy preguntando. Yo te pregunto si me amas. Si me amas. Es más allá, como decía antes, de un amor filial. Pero en cambio, cuando Pedro, en el día de Pentecostés, es transformado por el Espíritu Santo, ya deja de ser un hombre temeroso y comienza a mostrar y a demostrar su amor hasta el punto de llegar a dar su muerte, su vida, para que otros pudieran conocer esa clase de amor. Es ese amor transformador que se genera a través del Señor. En cambio, nos sigue diciendo el apóstol Juan: el que no ama no le ha conocido. La prueba de paternidad salió negativa. Así es que yo me pregunto, ¿qué estaba ocurriendo allí? No he podido ir a preguntarlo, pero ¿qué estaba ocurriendo? ¿Se estaba creando un mal ambiente por causa de todas esas facciones que se habían ido produciendo en la iglesia? Aquellos prenósticos que querían ser tan modernos, o aquellos judaizantes que querían volver a los orígenes judíos, o aquellos que trataban de mantener el equilibrio. Y en medio de todo esto comienza a generarse un mal ambiente y empiezas a mirar mal al que está a tu lado. No lo mires ahora, y menos mal. Empiezas a mirar, ¿realmente eran indignas aquellas personas de tu amor o de su amor? Porque esto es lo que está diciendo Juan en resumidas cuentas. Consideremos por qué estamos aquí y por quién. Si es por causa de Dios, es que Dios es amor. Y si queremos imitarle, no podemos esperar hacer otra cosa. Lo que corresponde es amar. Y mucho más si el objeto de tu amor es tu hermano. No puede ser de otra manera. Y esto me hacía pensar mientras meditaba en este pasaje acerca de los diferentes bandos o facciones que podemos encontrar en esta iglesia o en otras iglesias también. ¿Y qué es lo que nos generan? ¿Qué es lo que te genera tu hermano? Las diferentes teologías, que al fin y al cabo son diferentes estudios de Dios, pero no es Dios. Calvinistas, arminianos, molinistas, bautistas, pentecostales. ¿Sigo? Amilenialistas, premilenialistas, tribulacionistas, no tribulacionistas, continuacionistas o cesacionistas, y así podríamos seguir las listas hasta donde no sé dónde podríamos llegar. Por diferentes matices, por cosas triviales, y a veces podríamos decir por cosas carnales,
disfrazadas de espirituales. Pero la carne produce todas estas cosas, produce enemistades, pero en cambio, dice el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu es amor, en primer lugar. Y si esto lo llevamos al plano de los jóvenes, algunos se han ido, algunos están en el instituto, otros están en la universidad, y sabemos que en estos lugares el bullying está a la orden del día. Pero no podemos trasladar el bullying a la iglesia. No puede haber bullying cristiano. Enseguida, sobre todo en ese tiempo, uno encuentra rápidamente los defectos y los motivos para hacer a alguien a un lado. Que si el gordo, que si la flaca, que si esta tiene un grano y parece un rinoceronte, el otro es rarito o es un friki. ¿Todavía se usa la palabra friki? Sin embargo, no podemos ser así. No podemos ser así. Nosotros tenemos que ir con la bandera del amor. Y mucho más en el contexto de la iglesia. Pero llevar eso también a los colegios, a los institutos, a las universidades, y acercarnos y mostrarles ese amor superior, ese amor de Dios a aquellos que están dejando a un lado y que necesitan una palabra. Me hacía recordar aquella canción de Santiago Benavides, El Sancocho. Si no la habéis oído, buscarla por YouTube, que la encontraréis. Ese muchachito llamado James, bastante típico allá en Colombia, donde se hizo famoso en la universidad porque todo aquel que tenía hambre podía ir a su casa y sabía que encontraría un plato de comida, sencillo, pero algo para comer. Seamos nosotros los que demos el paso primero, los que nos acerquemos a ellos, atrevámonos a amar, porque como dice el apóstol Juan, Dios es amor. Seguimos adelante con el versículo 9, y ya que hemos empezado por el imperativo, vamos a seguir con las formas verbales y vamos a pasar al indicativo, al presente de indicativo del verbo amar. Tenemos que amar. Tenemos que amar. Y aquí Dios nos indica, por decirlo así, en dos partes, nos indica cómo es su amor. Su amor es, en primer lugar, el que primero mueve la ficha. Él nos da muestras de su amor. ¿Y cómo nos da muestras de su amor? Nos dice el texto, enviando a su Hijo para darnos vida. Así muestra ese amor. Él, con ese amor entregado, altruista, sacrificial, como también veremos en el siguiente versículo, envía a su único Hijo para que nosotros, que estábamos muertos, pudiéramos tener vida. Pongámonos un poco también en situación. Dios está en el cielo, Dios está feliz, está contento, gozando de esa comunión íntima en la Trinidad, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con toda esa corte celestial que tiene ahí, pero de repente empieza a escuchar los gritos de muerte que desde la tierra se escuchan. Y decide intervenir. ¿Y cómo lo hace? Envía a su Hijo. Dice el apóstol Pablo, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Efesios 2:5. Aquellos que tenéis un hijo único, por la razón que sea, imagínate, ponte en situación delante de una necesidad, ¿entregarías a tu hijo? Dios lo hizo. Por eso es una muestra de amor tan grande. ¿Entregarías a tu hijo para que otros pudieran vivir? Vamos a poner otro ejemplo. Hay una enfermedad mortal en la tierra. La gente está muriendo a millares, a millones, y no saben cómo encontrar una solución. Así es que empiezan a mirar a ver si hubiera en todo el planeta personas que fueran inmunes a esa enfermedad y usarlas para transmitir esa inmunidad a los demás. Así es que se ponen a buscar y encuentran uno, a tu hijo. Es fácil, se trata simplemente de una transfusión de sangre, y cuando su sangre comience a recorrer el organismo de aquella persona que lo ha recibido, se volverá inmune también. Pero somos miles de millones. ¿Cuánta sangre va a hacer falta? Te atreves a preguntárselo al médico y el médico te dice, toda. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Eso es lo que hizo el Padre, demostrando ese amor, indicando que nos amaba de tal manera que fue capaz de dar a su Hijo por nosotros. Así es que tenemos un porqué nos ama, porque nos quiere. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Por qué? Porque se trata de un amor ágape. Un amor que nos cuesta entender, pero es un amor que se ha originado ya en nosotros y que tenemos que ponerlo en práctica. Y la segunda cosa que el Señor nos indica aquí a través de su amor es en el versículo 10, nos muestra el verdadero fundamento, que es el amor. El origen de todo esto no es nuestro amor, es su amor por nosotros. Nosotros muchas veces nos comportamos de manera egoísta o nos quedamos atrás y esperamos que el otro dé el paso primero. Pero el apóstol Pablo aquí nos empuja a que seamos nosotros los que lo hagamos. Él nos amó primero, nos dice, y nos amó en nuestro anterior estado, cuando todavía no habíamos sido tocados ni regenerados. Él nos amó. O a lo mejor es tu actual estado, si todavía no le has pedido que Él haga esa obra en ti. Él te ama aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Él nos amó. Y envió, nos dice en último lugar, Él tomó la iniciativa en esta acción y envió a su Hijo como propiciación. Como propiciación. Esta palabra, propiciación, hilasmon en el griego, está relacionado con la acción de reconciliar o ser propicio. Y eso nos lleva, buscando un sinónimo, tenemos que ir hasta el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, alguno seguro que le sonará de algo el Yom Kippur, el día de la expiación. La palabra expiación y propiciación son prácticamente
sinónimas. Esta palabra viene a significar cubrir, expiar, es decir, borrar las culpas y purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. En ese día de la expiación, un día al año, el sumo sacerdote y todo el pueblo hacían un sacrificio para la expiación de sus pecados, para que sus pecados fueran borrados y los del sacerdote también. Entonces hacían un sacrificio en el altar, pero recogían la sangre de ese sacrificio, porque dice una de las cosas que Dios había establecido en el Antiguo Testamento es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así es que ese sumo sacerdote tomaba esa sangre y se adentraba en el tabernáculo o en el templo, pasando habitación tras habitación hasta traspasar aquella gruesa cortina que le llevaría hasta el lugar santísimo. En aquel lugar estaba el arca de la alianza que Dios había establecido con su pueblo, y dentro de ese inmenso cofre, un cofre de 1,10 m por 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto, dentro de ese cofre estaba la ley, las tablas de la ley, que le recordaban todas las normas que Dios había establecido para poder realmente vivir y ser merecedores de ella. Pero ¿cuántos habían logrado cumplirlas todas? Ninguno. Por eso tenían que ir una y otra vez, año tras año, aparte de las veces que se daban cuenta y que por iniciativa propia iban y llevaban algún sacrificio, tenían que ir año tras año para pedir perdón, para que el Señor, como hemos visto, borrara sus pecados y empezara una nueva cuenta que seguramente al año siguiente tendrían que renovar. Aquí encontramos que el sacerdote llegaba y derramaba la sangre sobre ese cofre, el arca de la alianza. Nos dice también y nos describe que encima de ese cofre había una tapa de oro. El cofre estaba hecho de madera de acacia, recubierto de oro, pero la tapa era de oro puro. Y sobre ella había esculpidos 2 querubines. Uno en un extremo, el otro en el otro, con sus alas extendidas uno frente al otro, cubriendo aquella tapa, cubriendo aquel arca. Y ahí es donde el sumo sacerdote derramaba aquella sangre, implorando perdón. Me llamó la atención un día, yo acostumbro a leer la Biblia cada año en una diferente versión. Me gusta ver qué perspectiva le dan, qué nombre usan. Y aquella tapa, cuando leemos, por ejemplo, en Reina Valera, que es la que la mayoría de gente leemos, nos habla del propiciatorio. Esa es la palabra que utiliza. En algunas versiones más modernas encontramos la cubierta, nos dice. Y un día, leyendo en la Biblia en catalán, en una versión que sacaron para el aniversario de la Reforma, ahora en el 2017, me di cuenta que habían traducido de la siguiente forma: la tapa del perdón. Y digo, fíjate qué ilustración tan preciosa, cómo el Señor estaba tapando aquella ley que estaba acusando continuamente al pueblo. Y eso, precisamente,
es lo que vino a hacer Jesús. Es por lo cual Dios envió a su Hijo, como hemos leído, como propiciación. Fue Él mismo, en primer lugar como sumo sacerdote y en segundo lugar con su propia sangre, que fue derramada por nosotros para cubrir lo que sería la ira de Dios y en cambio recibir su amor. Así es que este es el fundamento del amor de Dios, la cubierta de perdón que Dios nos da y que nosotros tenemos que imitar y cubrir en otros también sus faltas. Así es que llegamos al final de este pasaje y a modo de conclusión voy a resumir los puntos, pero en orden inverso y con algunas ideas para terminar. Es en base de esta propiciación que nosotros tenemos que amar, que nos es mostrado su amor. Como decía, esa, podríamos decir, ira contenida de Dios, la vemos, por ejemplo, cuando roban los filisteos, se llevan el arca y se la llevan a su país, pero ciudad donde pasaba el arca de Dios había muertes. Los filisteos comenzaron a morir por millares, así es que corriendo sacaron el arca de su país y la mandaron de vuelta a Israel. Y llegó a un pueblecito, se llamaba Bet-Semes. No parece que eran muy fieles ni muy temerosos de Dios, porque lo primero que hicieron cuando llegaron y vieron el arca fue abrirla y mirar a ver qué había dentro. Así es que aún dentro del pueblo de Israel muchos murieron también, hasta que una persona se hace cargo del arca, la lleva a su casa y esa persona es bendecida. Años más tarde, David decide llevar el arca hasta Jerusalén, pero al principio lo hace de una forma un poco extraña. Y uno de los que acompañaban el arca, temiendo que en algún momento se cayera, puso su mano para apoyarla y cayó fulminado en ese momento. Y David le entró temor y dijo, espera, no vamos a traerla tan deprisa. Y se quedó en casa de Obed-Edom por unos años. Algunos nos recuerda un poco esto, a los que somos ya un poco mayores, a la película de Indiana Jones, En busca del arca perdida. La ira de Dios estaba contenida dentro de ese arca. Y ni Hitler ni nadie podía utilizarla como él quisiera. Pero ahora, para nosotros, gracias a Dios, Cristo se interpone a través de su amor. Luego nos dice que es debido a la vida que nos dio Jesús que nosotros tenemos que amar. Si nos ha dado vida ahora, es para que practiquemos el amor. Nosotros estábamos muertos, ningún muerto puede levantarse por él mismo. Fue por la iniciativa de Dios. Y en tercer lugar, es por esto que tenemos que amar. Pedro decía, porque yo soy santo, recordando las palabras del Antiguo Testamento, sed santos vosotros también. Juan dice, porque Dios es amor, vosotros tenéis que amar también. Y quisiera terminar con una ilustración que probablemente cree mucha polémica. Estoy bromeando. Si termina con polémica, entonces es que este sermón no ha servido de demasiado. Pero sí que generó algunos comentarios hace algunas semanas y quisiera aprovechar esta ilustración.
El ingrediente esencial para una fideuá son los fideos. Le puedes poner más o menos alioli, ¿vale? Según lo que te guste. Pero si no le pones fideos, no es una fideuá. Si le pones arroz, es posible que te salga una paella. Si le echas mucha harina, a lo mejor te saldrá una pizza, un poco rara, pero te saldrá una pizza. Pero si no le pones fideos, no puede ser una fideuá. Porque el propio nombre lo dice. Si no tienes amor, si no se genera en ti esta clase de amor que proviene de Dios, entonces tienes que ponerte de rodillas y clamar al Señor para que Él te transforme y ponga de su amor en ti. Que el Señor os bendiga.